Que estamos presentes, Señor, porque primeramente, Señor, es para mí, Padre, en el nombre de Jesús, y también para cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como dice arriba, los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones, dice, de los hijos de Noé: Sem, Cam, Yafet, a quienes nacieron hijos después de él, y diluvio. Los hijos de Yafet y Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Estecas, Ruad, Togarma. Los hijos de Amán, Elisa, Tarsis, Din, Dodanim. De estos se poblaron las costas, de cuales según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, los hijos de Cam, Cus, Mizraí, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, las cuales es ciudad grande. Mizraín engendró a Ludín, a Naamín, a Lehabín, a Natuín, Patrusín, a Caluquín, de donde salieron los filisteos, y Capturín, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito Ed, al Jabuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Samasreo y al Mateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Serar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Yafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arphaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron los hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selec, Azar, Nabed, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Yobat. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Zafar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Lo cual, hermanos, podemos ver, tomen asiento, hermanos, podemos ver cómo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña algo que muchas veces nosotros no sabemos. De dónde y cómo fue que nuevamente el mundo se volvió a reproducir de seres humanos. Vemos en el capítulo 9 de Génesis, cuando Noé
Cuando Noé estaba desnudo, que estaba ebrio, o sea, había hecho, ¿cómo se dice? Viñedos, y a través de tener los viñedos, pues hizo vino de esas uvas, tomó él y se emborrachó. Dice la palabra de Dios que estaba en su tienda, tomado, y que cuando llegó su hijo Can, lo encontró desnudo. Lo cual quiere decir que él, en lugar de taparlo, ocultar sus ojos del cuerpo de su padre, sino que lo murmuró y lo vio mal, como su padre hubiera hecho lo que hicieron sus hermanos, agarrar algo y irse de espaldas y taparlo. No, él hizo lo contrario, murmuró de su propio padre, lo criticó y fue y les dijo a sus hermanos, y sus hermanos fueron los que corrieron. Dice que se fueron de espaldas y agarraron su ropa y lo taparon. Y a través de esto, cuando ya Noé se dio cuenta de esto que hizo su hijo, dijo que él sería siervo de Jafet y de Yoctán, de Jafet, se me olvidó su nombre, de Jafet y de Sem. ¿Por qué? Porque ahí lo maldijo por la cuestión de lo que hizo, no estuvo bien delante de los ojos de Dios. Y dijo que él sería siervo de sus hermanos, de Jafet y de Sem. Y ustedes saben de quién fue la nación que hasta los tiempos de Saúl, cuando le dieron orden de que fuera y matara toda esa nación de Canaán, porque era una tierra que está llena de pecado. Pues esa tierra fue descendencia de Can, por eso se llamaba Canaán. Entonces, todo esto, si ustedes y yo me doy cuenta de que Dios desde antiguamente bendijo a todo el pueblo por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. Dios habló y les dijo quién iba a ser poderoso y quién iba a ser bendecido. Por ejemplo, a nuestro padre Abraham, que le dijo: te bendeciré, y a los que te maldigan yo maldiciré. ¿Por qué dijo esto? Porque muchas tierras enemigas de Dios, que fue una de Canaán, que estuvieron siempre en contra del pueblo de Dios, Él los entregó en manos de Abraham. ¿Por qué? Porque eran tierras que no adoraban al Dios que nosotros adoramos. Eran tierras que estaban llenos de idolatría. Y ellos siempre estuvieron en contra de los principios espirituales de lo cual el pueblo de Dios vivía. Pero para esto nos damos cuenta que a través de que un padre, fíjense el poder que tiene la palabra de un padre en un hijo. ¿Cómo es que Noé le dijo que él sería siervo de sus hijos y que sería maldecido? Y así fue, porque él fue padre de los cananeos y de todas esas tierras que en un tiempo nunca emparentaron ni quisieron estar bien con el pueblo de Dios. Por eso Dios, en su amor que le tuvo a su pueblo, los entregó en manos de ellos. ¿Por qué? Y siendo que eran menos, porque el pueblo de Dios era pequeño, no tenían armas para pelear como digamos hoy que las hay armas hoy, hay cañones, hay armas de alto poder y todo. Y en ese tiempo esas naciones que ya eran grandes tenían ejércitos grandes, tenían poder para destruir al pueblo de Dios, mas sin embargo no lo lograron. ¿Por qué? Porque las armas que ellos tenían no eran las que ellos usaban, sino el poder de Dios, que Él siempre los respaldó y siempre los ayudó a que siguieran adelante. Y eso fue lo que les ayudó a siempre tener la victoria. ¿Por qué? Porque ellos, en ese tiempo, había obediencia hacia el pueblo de Dios. En aquellos que se rebelaban contra Dios eran destruidos. Y por eso fue que todas esas naciones
que menciona aquí la palabra fueron destruidas. ¿Y quién fue el que destruyó esas naciones? Primeramente fue Abraham, ¿sí? Con toda la gente que estaba con él. Pero a través del tiempo ya no fue Abraham, sino que fueron, en este caso fue Moisés, que también se le dio poder de parte de Dios para vencer a las naciones a donde tenían que llegar ellos. ¿Por qué? Porque esas naciones no adoraban a Dios, eran naciones idólatras. Eran naciones que ellos mismos hacían sus figuras, ellos mismos hacían sus monos, de por ahí, de barro, de lodo y de plata y de cuantas cosas no los hacían. Entonces por eso Dios siempre estuvo en contra de esas naciones, naciones que ya existían. Ahora bien, ¿de dónde nacieron esas naciones? Precisamente de estos hombres que estamos mencionando, de Sem, Jafet y Cam. Únicamente que dos naciones fueron diferentes a las de Cam. ¿Por qué? Porque Cam fue maldecido por su padre, por lo que hizo con su papá. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios, lo que le dijo a Abraham, se cumple. Usted y yo somos hijos de Dios el día de hoy. Seguimos los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que habla la palabra? Si usted y yo obedecemos a Dios como Abraham lo hizo, ¿qué es lo que está pasando? Nos bendice, ¿verdad? Y somos bendecidos. Pero si nos rebelamos contra Él y no lo obedecemos, alguien nos va a maldecir. ¿Y qué va a hacer Dios? No obedeces mi palabra. Entonces nos va a entregar en las manos del enemigo, porque en lugar de honrar a Dios, estamos honrando otras cosas que no son de Dios. Seguimos obedeciendo al enemigo. Pero como nosotros obedecemos a Dios, lo dice bien claro: el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Ahora bien, pero para que yo reciba esa bendición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar en obediencia con Dios. Porque si no estoy en obediencia con Dios, pues no voy a ser bendecido. Y no va a faltar quien me falte el respeto. Y yo lo merezco. ¿Por qué? Porque fuera de aquí no estoy caminando como un verdadero cristiano. No estoy haciendo la voluntad del Señor. No estoy siguiendo los pasos de Cristo. Sigo haciendo cosas que a Él no le agradan. Y entonces, si queremos ser bendecidos, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino para llegar a la presencia de Dios. Y dice aquí en el 11: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y llegámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor, que muchos no lo saben. Nosotros sí lo sabemos porque leemos la Biblia. Los diferentes idiomas que están esparcidos en todo el mundo, y aquí nacieron.
Y no muchos no lo saben. Ustedes sí lo saben porque leen la Biblia, yo también. De ahí se expandió todos los idiomas en todo el mundo, desde chino, japonés, árabe, ruso y cuántos lenguajes no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios en su poder? Una sabiduría enorme. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Yo cuando llegué a este país, hasta la fecha no sé inglés, entiendo muy poquito. Pero si yo hubiera llegado a este país sabiendo inglés, así como venía todo tronado de mi cabeza y todo lleno de embarajustes en mi corazón y malas ideas y todo eso, ¿qué no hubiera hecho? ¿Por qué? Porque sabía inglés y me iba a entender bien con los vaguitos y cholitos y todo eso por ahí, y los que venden droga y todo eso. Que yo les aseguro que si yo hubiera llegado con ese idioma aquí a este pueblo, a esta ciudad, a esta nación, posiblemente yo ya no viviera. Pero ¿por qué Dios hace las cosas tan perfectas? Porque nosotros, todos los que llegamos a este país, llegamos con un propósito. Supuestamente yo llegué con ese deseo de hacer dinero y que acá y que allá, todavía no. Ahí me la llevo. Yo dije, lleno el costal y a los 6 meses me regreso. Todavía ni el asiento le he hecho nada. Entonces, hermanos, Dios es sumamente sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque por eso confundió los idiomas. Porque el que supiera japonés, chino, alemán y no tiene preparación, y por el simple hecho de conocer todos esos idiomas, posiblemente anduviera para arriba y para abajo y haciendo cuantas cosas, ¿no? Si así hay gente que no es de esta tierra, de esta nación, y por el hecho de que ya aprendieron inglés o saben inglés, cuántas cosas no han hecho. ¿Y por qué los han deportado? Por lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es sumamente sabio y que lo que Él está haciendo o hizo con estas naciones, con este pueblo, que son descendientes de a través de Sem, Can y Jafet, unos hasta el día quedan solamente muy poquitos que son descendientes de esas naciones, e inclusive los nombres de las naciones han sido cambiados, ya no son los mismos nombres de antes. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, nos habla por ejemplo de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Un hombre que dice la palabra que fue vigoroso, un gran cazador, que era un hombre alto, fuerte, que con las manos destruía a un león. Lo que nunca pudo destruir fueron los propósitos de Dios, porque por ese hombre la nación que él construyó se volvió pecadora, porque él nos llevó al pecado. Él nos llevó al conocimiento de las idolatrías y adoración a los ídolos. Él no fue un hombre que como representante y poderoso de esa nación que el pueblo puso, no fue alguien que les enseñara a conocer a Dios, ni a hablar de Dios, sino su nación que él construyó, que es en Babel, o que fue Babel, fue una nación llena de pecado. ¿A dónde yo podía llegar yo en mi mente decir, o cualquier creyente que diga, no, pues ahora yo ya soy hijo de Dios, soy seguidor de Jesucristo, amo a Jesucristo, amo su palabra, amo su evangelio, amo su obra, pues yo ya puedo llegar solo al cielo? No se puede. En primera, porque tengo que estar completamente limpio de mi alma y completamente consagrado para Dios, para que yo pueda llegar allá. Y no voy a llegar así nomás porque sí, sino que todavía me van a hacer un examen. Yo luego a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si Dios me pone un termómetro para checarme? No, pues me va a reprobar. Tú no has entrado ni a párvulo, síguele. Entonces, hermanos, ¿cómo es que estos hombres que dice ahí que se reunieron en ese valle del final, llegaron a esa idea? Pero ¿quién fue el que les puso esa idea? ¿Quién? Es el enemigo. Miren, ustedes van a ser poderosos, pero lo que nunca ha contado el enemigo, que nunca de los nunca va a tener el poder que tiene Dios para hacer lo bueno, hacer lo justo y detener lo malo. Amén. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo nunca ha querido entender.
¿Por qué se meten en las iglesias a querer destruir a los creyentes? Y él se sienta allá afuera o ahí y está viendo. ¿Quién viene? Con todo su corazón a servirle al Señor. ¿Y quién viene? Nomás porque el pastor no diga o la pastora no diga que no viene. Muchas veces venimos porque nos dan privilegio o porque nos dan preferencia, pero no venimos porque amamos a Dios, amamos la obra, o porque realmente quiero consagrarme para Dios. Y si no me dan privilegio, pues ¿a qué voy? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay amor hacia Dios, no hay obediencia. Y eso es lo que ese pueblo no tenía. No había amor hacia Dios, es más, ni lo conocían. Entonces, nosotros que ya conocemos a Dios, tenemos que ser sabios, fuertes y valientes y enfrentarnos a los filisteos, a los cananeos, a los fariseos, a los jebuseos y a todo el pueblo que esté en contra de Dios. ¿Y quién es el pueblo que está en contra de Dios? Pues todo el mundo. Yo creo que de los creyentes somos como 70,000 o 70 millones o quién sabe, pero el 70% yo creo que somos los únicos que estamos en el camino del Señor y los demás. Por eso la palabra de Dios dice bien claro que donde estén 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de Dios. Y dice aquí abajo en el verso 10, estas son las generaciones de Sem de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 129 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Aquí está hablando de otro Nacor, no del que hablamos primero. Los descendientes de Tare, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y vinieron los días de Tare, fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Como se pueden dar cuenta, muchas veces decimos, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y no fue así. De Ur de los Caldeos salió Tare con su hijo Abraham, Lot, Nacor, y de ahí se fueron ellos en dirección a Canaán. Pero no llegaron a Canaán, sino que llegaron a Harán. Y en Harán fue cuando murió Tare, de 205 años. Y de ahí
Ahí se quedó Abraham con su mujer, con su sobrino Lot, y Nacor, el otro familiar de Abraham, murió antes que Taré. Entonces ahí nos habla y nos narra que él murió de 205 años, su padre de Abraham. Y de ahí de Harán, estando establecido ahí Abraham, es cuando Dios ya lo llamó. Es cuando Dios le dijo: Abraham, salte de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré, a donde fluye leche y miel. No fue como muchos decimos, que lo llamó de Ur de los Caldeos, no. De ahí salió Tare con todos sus hijos y Lot, su sobrino de Abraham. Y en Harán fue donde murió Tare. Y de ahí se quedó establecido Abraham, y ya de ahí fue cuando ya Dios lo llamó. De Harán fue cuando le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré, donde fluye leche y miel. Ahora bien, cuando ya sale Abraham de este lugar, él no puso ningún pretexto, ni se detuvo a decirle: no, yo no me puedo ir. No, él obedeció. Él obedeció y se fue. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Como nosotros en nuestra vida pasada. Dice la palabra de Dios que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya nos tenía escogidos. Lo mismo pasó con Abraham. Dios